Hay momentos en la vida en los que todo lo que creías que sabías se derrumba, donde todo lo que te definía ya no tiene sentido. Imagínate un hombre que pasó su vida entregándose a un solo propósito, servir y proteger. Un policía, admirado por su valentía, su dedicación y su sentido de justicia. En la comunidad, era conocido no solo por ser un servidor ejemplar, sino también por la profunda conexión que tenía con su compañero más leal, su perro policía. Un perro entrenado, fuerte y valiente, que se convirtió en su sombra. Juntos enfrentaron los desafíos más grandes, compartieron momentos de tensión, de riesgo, pero también de una inexplicable armonía. El hombre y su perro eran más que solo compañeros de trabajo, eran amigos, almas gemelas en un mundo difícil y peligroso. Pero un día, algo cambió. Algo que nadie vio venir. Un error, una decisión fatídica, y de repente el hombre que una vez fue el protector de la ley se ve del otro lado de ella. La vida de este policía se desmorona de un momento a otro, y la condena que lo espera en la prisión es la culminación de su caída. ¿Cómo pudo llegar tan lejos? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión tan irreversible? La respuesta está envuelta en una maraña de emociones, dilemas y un profundo arrepentimiento. Pero lo que nadie esperaba, lo que nadie imaginaba, es lo que sucedió después. En su tiempo en la cárcel, cuando todo parecía perdido, cuando las paredes de la prisión lo rodeaban y la soledad era su única compañía, este hombre, marcado por su condena y su sufrimiento, hizo una solicitud que desconcertó a todos. Quería ver a su perro. No era solo una petición, era algo mucho más profundo, algo que resonaba en el corazón de este hombre que, al parecer, había perdido todo. ¿Por qué pedir ver a su perro ahora? ¿Qué significaba este encuentro para él? ¿Era un acto de arrepentimiento, de despedida, o algo aún más desgarrador? Imagina la escena, un hombre, encerrado tras las rejas, enfrentando las consecuencias de sus acciones, pidiendo reunirse con el único ser que nunca lo abandonó, el único que no lo juzgó. El único que lo conoció de verdad, más allá de la condena, más allá de los errores cometidos. Pero lo que realmente sucedió cuando se permitió esa reunión, lo que ocurrió en ese preciso momento, es algo que jamás hubieras esperado. Algo que cambiaría todo lo que pensaba sobre la lealtad, la redención, y el poder de la conexión entre un ser humano y un animal. Este no es un simple encuentro entre un hombre y su perro. No es solo una historia de un policía condenado buscando consuelo en su compañero. Lo que estás a punto de descubrir es mucho más que eso. Porque, detrás de esta solicitud, se oculta una verdad mucho más profunda. Algo que cambiará la forma en que vemos el amor incondicional y la verdadera lealtad. Algo que no solo te tocará el corazón, sino que hará que te cuestionen las fronteras entre el perdón y la redención. Te aseguro que nunca has escuchado una historia como esta. Esta es la clase de historia que te hará pensar, llorar, y entender el poder de un vínculo más allá de lo humano. Lo que sucedió entre este hombre y su perro, lo que ambos vivieron en ese momento, no solo les cambió la vida a ellos, sino que podría cambiar la forma en que tú ves el mundo. Prepárate para una historia que te dejará sin palabras, una historia que te mostrará que, a veces, el perdón no se encuentra en las personas, sino en los seres más leales, los que siempre están ahí, incluso cuando todo lo demás falla. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que viene no es algo que puedas imaginar, y te aseguro que no lo olvidarás jamás. En un pequeño pueblo, donde los rostros eran conocidos y las historias compartidas, vivía un hombre que, para todos, era un verdadero héroe. Su nombre, aunque sencillo, resonaba con respeto y admiración en cada rincón de la comunidad. Se trataba de un hombre que había dedicado toda su vida al servicio público, a la protección de los inocentes, y al bienestar de aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Su nombre era Daniel. Daniel comenzó su carrera en la policía con un fervor que pocos podían comprender. Desde el primer día, su pasión por la justicia y su sentido del deber fueron tan evidentes como la luz del día. Siempre estaba allí, al pie del cañón, dispuesto a intervenir, a proteger, cuando era necesario,
arriesgar su vida para salvar a alguien más. Para él, no existía el concepto de demasiado tarde. Si alguien pedía ayuda, él no pensaba ni un segundo en acudir, sin importar lo peligrosa que pudiera ser la situación. Era un hombre de acción, de integridad, y su fama como protector creció a medida que demostraba día tras día su valor. Sin embargo, lo que realmente lo definía, lo que le daba un propósito más allá de su trabajo, era su vínculo con su perro policía, Max. Desde el momento en que se conocieron, su conexión fue instantánea. Max, un pastor alemán entrenado para detectar drogas y perseguir criminales, se convirtió en su compañero más cercano, más allá de cualquier ser humano. Los dos parecían ser uno solo, dos almas dispuestas a enfrentar juntos el caos y la adversidad. Los días de patrullaje, las noches interminables en las que ambos recorrían las calles en busca de justicia, se convirtieron en rituales que fortalecieron un lazo inquebrantable. Max no era solo un perro para Daniel, era su amigo más fiel, el único ser que entendía sus silencios, sus momentos de angustia y sus victorias. A menudo, después de un largo día de trabajo, Daniel encontraba consuelo en la mirada de Max, quien siempre parecía saber cuando su dueño necesitaba un poco de calma. La relación entre ellos era especial, más allá de la típica unión entre hombre y perro. Max parecía comprender el peso de la responsabilidad que Daniel llevaba sobre sus hombros. La vida de Daniel parecía perfecta. Tenía todo lo que cualquiera podría desear, un trabajo que amaba, una comunidad que lo admiraba y un compañero con el que compartía los momentos más difíciles y los más felices. La gente lo veía como un ejemplo a seguir. Su vida era una carrera en ascenso, repleta de logros y de un compromiso inquebrantable con la justicia. Pero, como todo héroe, su caída era inevitable. Un día, durante una misión de rutina, las cosas tomaron un giro inesperado. Lo que parecía una intervención normal se convirtió en un desastre. Un arresto que debía ser sencillo se salió de control, y en medio de la confusión, algo ocurrió que cambiaría para siempre la vida de Daniel. Una decisión rápida, un momento de tensión, y un error fatal, un disparo que no debía haberse hecho. La víctima fue un joven que, según las pruebas, no representaba una amenaza directa. El incidente fue un acto impulsivo de un hombre bajo estrés, pero la comunidad no lo vio de la misma manera. Las cámaras de seguridad, los testimonios, todo apuntaba en su contra. La tragedia se desató cuando la noticia se difundió, un policía había disparado sin justificación, y el joven había muerto. Lo que sucedió después fue una espiral descendente que le arrebataría todo. La investigación fue implacable. Las pruebas en su contra eran demasiado claras, y aunque Daniel trató de explicar el contexto, los tribunales no mostraron piedad. Fue condenado a prisión, no solo por el error que cometió, sino por la pérdida de confianza de la comunidad en un hombre que había sido considerado un modelo a seguir. La caída fue vertiginosa. De ser el héroe del pueblo, pasó a ser un hombre marcado por la deshonra. Las calles que alguna vez lo habían vitoreado ahora murmuraban su nombre con desprecio. Los amigos que tenía se alejaron, y los mismos colegas con los que había compartido años de trabajo se deshicieron de él, temerosos de quedar asociados con su nombre. Lo que Daniel nunca pudo imaginar era que el mismo amor por la justicia que lo había definido sería el mismo que lo destruiría. La ley, tan inflexible como siempre, lo había condenado. Pero mientras todo eso ocurría, lo que más le dolía era la separación de Max. El perro que había estado a su lado durante toda su carrera, el que había compartido sus días de gloria y sus noches solitarias, ahora se encontraba lejos, sin poder comprender por qué su compañero ya no regresaba a casa. Para Daniel, ese abandono fue un golpe aún más devastador que la condena misma. Y fue precisamente esta separación la que lo llevó a tomar una decisión que cambiaría todo. Desde el primer momento en que Daniel y Max se conocieron, algo indescriptible ocurrió. Era un día gris y frío cuando Daniel llegó al centro de entrenamiento de perros de la policía, un lugar donde los nuevos perros policías eran evaluados para determinar su potencial. Max, un joven pastor alemán, estaba allí,
junto con otros perros que competían por el puesto de compañero de trabajo. Pero había algo diferente en Max desde el principio. Con su mirada intensa y su porte elegante, Max no solo sobresalía por su aspecto físico, sino por una calma inusual que capturó la atención de Daniel. No era el perro más ruidoso, ni el más juguetón, pero sus ojos reflejaban una inteligencia y una seriedad que sorprendían para su edad. El primer encuentro entre ambos no fue particularmente dramático. Daniel no lo eligió a primera vista. De hecho, Max fue asignado a otro oficial inicialmente. Pero había algo en su instinto que le decía que ese perro tenía algo especial, algo que no podía dejar pasar. Así que, cuando la oportunidad se presentó, Daniel insistió en cambiarlo por otro compañero. Algo dentro de él sabía que Max era el compañero que necesitaba. Al principio, la relación fue lenta, como un despertar gradual. Max, aunque leal desde el principio, no era el tipo de perro que se entregaba completamente sin pruebas. Pasaron semanas entrenando juntos, siguiendo órdenes, corriendo por los pasillos, buscando objetos escondidos, y aunque parecía que todo sucedía como se esperaba, Daniel notaba que había una conexión más profunda que se iba formando silenciosamente, algo que no era solo profesional, sino emocional. Max, por su parte, seguía cada uno de los movimientos de Daniel, como si pudiera anticipar sus decisiones, sus necesidades, sus miedos. Había un entendimiento tácito entre los dos, algo más allá de las órdenes y las señales de entrenamiento. Era como si Daniel y Max compartieran un lenguaje propio, uno que solo ellos entendían. El tiempo fue lo que consolidó esa relación. Durante largas horas de patrullaje, Max se convirtió en una extensión de Daniel, y Daniel en el guía y protector de Max. Las patrullas nocturnas, donde las luces de la ciudad eran solo un parpadeo en la distancia, se convirtieron en los momentos más significativos para ambos. En esas noches silenciosas, cuando el viento golpeaba las ventanas del coche patrulla y las sombras parecían alargarse por las calles vacías, Max estaba allí, alerta, junto a él, sin mover una sola fibra, pero siempre listo para actuar si algo fuera fuera de lo común. Cada mirada, cada gesto de Daniel, era correspondido por Max con una precisión casi sobrehumana. Hubo ocasiones, sin embargo, en las que la conexión fue puesta a prueba de maneras extremas. En una intervención particularmente peligrosa, donde una operación encubierta se salió de control, Max demostró lo que significaba ser más que un perro policía. Mientras Daniel estaba ocupado cubriendo a su equipo, Max se adelantó, casi por instinto, y se enfrentó a un criminal armado. La rapidez y precisión con la que Max actuó, protegiendo a su compañero y desarmando la amenaza, fueron impresionantes. Pero lo que marcó ese momento no fue solo la eficacia de la acción, sino cómo Daniel lo percibió. Max lo había protegido, había actuado sin pensarlo dos veces, sabiendo exactamente lo que su compañero necesitaba en ese instante. En ese momento, Daniel sintió una gratitud indescriptible, pero también algo más profundo, un amor incondicional que solo un ser como Max podía ofrecer. A lo largo de los años, hubo innumerables momentos que solidificaron su relación. Max no solo era su compañero en el trabajo, sino su amigo más cercano. Después de un día de tensión y adrenalina, cuando todo lo que Daniel quería era desconectar del mundo, Max era su refugio. No necesitaban hablar, una simple mirada, un roce de su pata sobre la pierna de Daniel, bastaba para que ambos supieran lo que el otro necesitaba. Y cuando Daniel regresaba a casa después de largos turnos, Max siempre estaba allí, esperándolo en la puerta, como si hubiera estado esperando toda la jornada para estar con él. Max no entendía de horarios ni de cansancio, su lealtad era absoluta. No importaba lo que sucediera en el trabajo, no importaba cuán agotado o frustrado estuviera Daniel, Max siempre mostraba su cariño sin reservas, sin condiciones. Una de las experiencias más reveladoras de su vínculo ocurrió una noche especialmente difícil para Daniel. Había tenido un día particularmente pesado en el trabajo, lidiando con situaciones que ponían en duda su fe en la humanidad. En esa noche oscura y fría, después de enfrentarse a un caso particularmente traumático, Daniel se encontraba en su coche patrulla,
conduciendo de vuelta a casa, sin decir una palabra. Max, como siempre, estaba allí, junto a él, tan callado como su dueño. De repente, en medio de esa quietud, Max movió su cabeza y colocó su pata sobre la pierna de Daniel. Fue un gesto pequeño, pero en ese momento, Daniel sintió que, de alguna manera, Max entendía todo lo que él estaba atravesando. No necesitaban palabras, la conexión que compartían iba más allá de cualquier explicación. Max había sido su compañero en los momentos de gloria, pero también en los más oscuros, cuando Daniel sentía que la carga era demasiado pesada para cargar solo. En esos momentos, Max no solo era un perro, era un refugio, un símbolo de lealtad inquebrantable. Lo que un hombre y un perro experimentan juntos en situaciones extremas es algo que no se puede describir fácilmente. La conexión entre Daniel y Max no era la de un simple oficial de policía y su perro de trabajo. Era una relación construida sobre años de confianza, amor y respeto mutuo. Un amor que no requería palabras, solo acciones, solo miradas y gestos. El tiempo que pasaban juntos les permitió crear un vínculo tan fuerte que parecía que, en cierta forma, sus corazones latían al unísono. Y cuando todo en la vida de Daniel se desmoronó, cuando su destino cambió para siempre, fue Max quien permaneció en su mente como el último vestigio de todo lo que alguna vez fue bueno en su vida. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Daniel había estado patrullando las mismas calles, respondiendo a los mismos llamados, enfrentando las mismas dificultades. Sin embargo, esa tarde, algo en el aire era diferente. Había una tensión, algo que no podía identificar del todo, pero que le decía que las horas que seguían no serían como las demás. A menudo, el trabajo de un policía implica enfrentarse a situaciones que desdibujan las líneas entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Pero esa tarde, el dilema moral que Daniel tuvo que enfrentar no solo cambió su vida profesional, sino que también destruyó las bases de la relación que había construido con él mismo. La operación que estaba en marcha era arriesgada, más de lo habitual. Había informes sobre un grupo criminal conocido por su violencia, traficantes de armas que operaban en los márgenes de la ciudad. Daniel y su unidad estaban encargados de una redada en un almacén abandonado, un lugar que se sabía estaba siendo utilizado para almacenar grandes cantidades de armas ilegales. Todo estaba cuidadosamente planeado, pero como en cualquier operación de alto riesgo, las cosas no siempre salen como se esperan. El asalto comenzó de forma estándar. Max y los otros perros estuvieron allí, liderando el camino, ayudando a rastrear a los sospechosos, a despejar las áreas de posibles trampas. Pero algo cambió cuando llegaron al almacén. Un disparo a lo lejos hizo que todo se descontrolara. El caos estalló en cuestión de segundos. Daniel, como siempre, estaba al frente, guiando a su equipo, tomando decisiones rápidas. El peligro era inminente, y en medio del tiroteo, uno de los sospechosos que había sido neutralizado parecía estar atrapado, sin oportunidad de escapar. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando uno de los oficiales vio a un hombre, aparentemente desarmado, tratando de escapar por la puerta trasera del almacén. Lo que siguió fue un momento de confusión, uno que Daniel nunca podría borrar de su mente. El hombre, aparentemente indefenso, corría hacia la salida, buscando huir del caos. El dilema fue inmediato. Daniel sabía que en circunstancias normales, ese hombre no debería haber sido una amenaza, pero la información del operativo indicaba que alguien de ese grupo criminal podría intentar escapar disfrazado, o que incluso podría estar llevando armas escondidas. La cuestión era, ¿debía detener al hombre, con todas las consecuencias que eso implicaba? ¿O debía darle una oportunidad y arriesgarse a perderlo, tal vez poniendo en peligro a sus compañeros y a sí mismo? Fue en ese momento, cuando el hombre ya había cruzado la puerta del almacén y corría en dirección al bosque, cuando Daniel tomó una decisión que lo perseguiría para siempre. En un intento por evitar la fuga, disparó al aire para que el hombre se detuviera. La bala impactó en su pierna, haciéndolo caer al suelo, pero Daniel, en su adrenalina,
No pudo ver que el hombre estaba desarmado. La realidad golpeó cuando el hombre cayó de espaldas, y las luces de los coches patrulleros iluminaron su rostro. Era un joven que apenas alcanzaba la veintena, alguien que claramente no estaba armado, alguien que simplemente estaba intentando escapar por miedo. La operación terminó en caos. El joven sobrevivió al disparo, pero la controversia sobre el uso de la fuerza se desató al instante. Las cámaras de seguridad en el almacén captaron la escena, mostrando que la situación no era tan clara como parecía al principio. Daniel, por un momento, pensó que había hecho lo correcto, que había hecho lo necesario para proteger a su equipo y a la comunidad. Pero la verdad era otra. La presión de las circunstancias, el miedo de que alguien más pudiera resultar herido, lo llevó a tomar una decisión que no podía deshacer. La investigación posterior fue implacable. Los oficiales que estaban en el lugar testificaron que Daniel había hecho lo que debía, mientras que otros, que no estuvieron presentes, argumentaron que la fuerza utilizada había sido excesiva, que había actuado impulsivamente, sin considerar todas las opciones. Los medios de comunicación se encargaron de amplificar la controversia, etiquetando a Daniel como un policía que abusó de su poder. La sombra de la duda se cernió sobre él, y pronto, el caso se convirtió en uno de los más debatidos en la comunidad. Los debates sobre el uso de la fuerza se desbordaron a lo largo de todo el país. Mientras tanto, la vida de Daniel comenzó a desmoronarse. La condena llegó rápidamente. Aunque no fue sentenciado a prisión por asesinato, la acusación de uso excesivo de la fuerza fue suficiente para arruinar su carrera. Daniel fue apartado del cuerpo policial, se enfrentó a la humillación pública y, lo peor de todo, perdió su identidad como hombre de ley. En su vida personal, las consecuencias también fueron devastadoras. Su relación con la comunidad se desplomó, y pronto, los amigos que alguna vez lo respetaron comenzaron a apartarse, viéndolo como un hombre que había fallado a la causa que tanto había defendido. A medida que las semanas pasaban, la depresión se apoderaba de él. Ya no era el héroe local que siempre había querido ser, sino un hombre marcado por un error, o al menos eso sentía. Y a Max, bueno, Max no entendía nada de eso. No entendía el peso que Daniel llevaba consigo, ni las repercusiones que esa noche trágica tendría en sus vidas. Para Max, su compañero seguía siendo el hombre que lo había guiado a lo largo de años de trabajo, el hombre que había confiado en él en los momentos de mayor peligro, el hombre que le había dado todo su cariño. Max no veía en Daniel a un policía condenado, sino a su amigo, al hombre que siempre había estado a su lado, y por eso, su lealtad nunca flaqueó, incluso cuando todo lo demás parecía desmoronarse. La vida de Daniel en prisión fue una pesadilla que se extendió más allá de las rejas. Cada mañana, al despertar, se encontraba rodeado de hombres que, al igual que él, llevaban consigo una carga de decisiones erradas, algunas tan graves como la suya, otras mucho más sombrías. Pero, a diferencia de ellos, Daniel no estaba allí por una razón ajena al sistema. Él era un hombre que había caído de la gracia de su propia comunidad, un policía condenado no solo por el sistema judicial, sino también por la mirada crítica de aquellos que alguna vez confiaron en él. Las paredes de la celda no solo lo mantenían alejado de la libertad, sino también de una vida que ya parecía pertenecer a otro. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Daniel no se adaptó fácilmente. En su mente, la culpa y el arrepentimiento lo perseguían como sombras, constantemente recordándole el peso de su error. Mientras los días se alargaban, los recuerdos de su vida anterior se desdibujaban con el paso del tiempo. Recordaba a los niños que alguna vez habían saludado su patrullero con entusiasmo, las sonrisas de sus compañeros cuando salían a patrullar juntos, la unidad que formaba con su perro Max en los operativos. Recordaba las tardes tranquilos en las que se sentaba a descansar después de un largo día de trabajo, sabiendo que su amigo de cuatro patas estaba a su lado, listo para ofrecerle consuelo. Todo eso se había desvanecido, y en su lugar, la soledad lo envolvía. La prisión le enseñó la crudeza de la vida sin acceso a las comodidades de su antigua existencia. Ya no podía recibir llamadas,
ni ver a su familia sin que las horas estuvieran limitadas por las reglas de la institución. Las charlas con sus compañeros de celda eran superficiales, y la mayoría de las veces, se sentaba en su pequeño rincón, perdido en sus pensamientos. La vida en prisión no era solo un castigo físico, sino una constante tortura emocional. Nadie lo miraba como el policía que había sido. Para los demás internos, Daniel era solo un traidor que había fallado en su deber. Sus compañeros no comprendían el dolor interno que sentía, ni la pérdida que había sufrido al perder la confianza de su comunidad, y mucho menos lo que significaba para él la separación de Max. Día tras día, se enfrentaba a la angustia de no poder cambiar su destino, de no poder regresar a su trabajo o a su vida anterior. En su mente, se repetían las preguntas: ¿qué hice mal? ¿Pude haber hecho algo diferente? ¿Puedo reparar lo que he destruido? El arrepentimiento lo consumía, pero había algo que aún lo mantenía cuerdo. Era el recuerdo de Max, su fiel compañero, aquel que nunca lo había juzgado, que siempre había estado a su lado sin importar los altibajos, sin importar si la misión era difícil o si el mundo entero parecía estar en su contra. Fue en medio de esas reflexiones, cuando el dolor era casi insoportable, que Daniel comenzó a hacer un acto impensable, un acto que nunca antes habría considerado en su vida como policía: pidió ver a Max. La solicitud fue hecha de manera formal, con una carta que presentó a las autoridades de la prisión. En la carta, Daniel expresaba su deseo de reunirse con su perro, de ver su cara, de sentir nuevamente la conexión que los había unido durante tanto tiempo. Sin embargo, la reacción a su solicitud fue nada menos que sorprendente. Las autoridades de la prisión se mostraron inicialmente escépticas. ¿Por qué un hombre condenado por abuso de poder, un policía que había sido apartado de la fuerza por sus propios compañeros, pediría ver a su perro? Para ellos, la petición no solo era extraña, sino que también parecía sospechosa. Algunos pensaban que Daniel estaba buscando una manera de manipular el sistema, de utilizar su relación con Max para obtener algún tipo de beneficio, tal vez un trato más favorable o una reducción de condena. Otros simplemente no podían entender el significado de tal solicitud. ¿Por qué no pedir ver a su familia, o recibir apoyo emocional de sus seres queridos? ¿Por qué Max? Los compañeros de prisión de Daniel también mostraron desconfianza ante su petición. Algunos lo veían como un hombre que había tocado fondo, buscando redención a través de un gesto que no entendían. Otros, más cínicos, creían que se trataba de una jugada para ganar simpatía y manipular la situación a su favor. Había quienes pensaban que el deseo de ver a Max era una manera de excusarse, de justificarse ante sí mismo, tratando de revivir los recuerdos felices de su vida anterior como una forma de redimir lo que había perdido. Pero, en el fondo, había algo más en la solicitud de Daniel, algo que los demás no podían ver. La petición no era solo un acto de nostalgia. No se trataba simplemente de revivir el pasado o de encontrar consuelo. Era, en sus ojos, una necesidad desesperada de perdón, un intento por recuperar algo que no podía ser arreglado de manera convencional. Max, para él, no era solo un perro policía. Era su amigo, su compañero, el ser que nunca lo había dejado solo, y que en ese momento, al igual que él, sufría la separación. La incredulidad de sus compañeros y la desconfianza del sistema judicial se convirtieron en un obstáculo casi insuperable. Pero algo inesperado ocurrió. La petición comenzó a captar la atención de los medios, de aquellos que todavía creían en la justicia de su causa, y del público que veía algo más allá de la condena. La historia de un policía que pedía ver a su perro no solo se convirtió en un símbolo de arrepentimiento, sino también en un misterio que nadie sabía cómo resolver. ¿Era un acto de redención, o simplemente una manipulación? ¿De qué modo la relación de un hombre con su perro podía cambiar algo tan profundo y emocional en su vida? Las preguntas seguían abiertas, y aunque el tiempo pasaba, Daniel nunca dejó de esperar. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, al ver a Max, podría comenzar a sanar, a encontrar la paz que tanto deseaba.
El proceso para autorizar la reunión de Daniel con Max fue largo, tedioso y lleno de incertidumbre. A pesar de que su solicitud había sido presentada de manera formal y con el respaldo de varias personas que creían en la autenticidad de su petición, las barreras institucionales eran muchas. Las autoridades de la prisión, quienes se habían mostrado escépticas al principio, comenzaron a cuestionarse la viabilidad de permitir algo tan inusual. ¿Podría una solicitud como esta romper protocolos de seguridad? ¿Estaba Daniel tratando de manipular la situación para obtener algún tipo de privilegio dentro de la cárcel? ¿Realmente merecía una oportunidad para reunirse con su perro, un compañero del pasado, cuando su condena había sido tan severa? La burocracia que rodeaba el proceso fue ardua. Daniel no tenía acceso a la información sobre los avances de su solicitud, por lo que, mientras pasaban las semanas, la ansiedad creció en su interior. Los guardias, que una vez lo conocieron como un hombre tranquilo y confiado, notaron un cambio en él. Ya no se encontraba tan aislado o perdido en sus pensamientos como al principio. Algo lo mantenía alerta, algo más allá del arrepentimiento que había experimentado hasta ese momento. Daniel había comenzado a hacer ejercicios, a limpiar su celda con más regularidad y a conversar más con algunos de los internos que se acercaban. Sin embargo, lo que realmente le ocupaba la mente era la incertidumbre de si su pedido se concretaría o no. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó la noticia: la solicitud había sido aprobada. Sin embargo, no sería tan sencillo como parecía. La reunión se realizaría en un espacio limitado, rodeado de medidas de seguridad. Daniel tendría que ser acompañado por guardias durante todo el proceso y no se le permitiría estar a solas con Max, al menos no en esta primera reunión. Los trámites y las condiciones fueron impuestas, pero algo más importante para Daniel era que la posibilidad de ver a su amigo estaba al alcance de su mano. El día del encuentro, una tensión palpable se apoderó de la prisión. Para muchos de los internos, este tipo de eventos eran poco frecuentes y solo ocurrieron en situaciones excepcionales. Algunos se mostraron curiosos, otros desconfiados, y hubo quienes miraron la situación como una especie de distracción que no tenía nada que ver con sus vidas. Sin embargo, para Daniel, ese día significaba mucho más que un simple encuentro. Era la oportunidad de resurgir, de reconectar con una parte de sí mismo que había estado dormida durante tanto tiempo, el hombre que había sido, el que amaba a su perro y que, a pesar de sus errores, deseaba encontrar la paz. Mientras los guardias organizaban el procedimiento y preparaban el espacio, Daniel no pudo evitar experimentar una mezcla de emociones intensas. El nerviosismo lo invadió en su totalidad, algo que no había sentido en años. Este no era un nerviosismo común. No se trataba de la ansiedad de enfrentar un operativo o de estar a cargo de una misión difícil. Esta vez, su cuerpo temblaba por la anticipación de lo que estaba por suceder. Sentía mariposas en el estómago y su respiración se aceleraba con cada minuto que pasaba. Durante todo este tiempo, había esperado un cambio, una posibilidad de redención, y en ese momento, sentía que su destino estaba en juego. Sabía que, aunque el encuentro con Max no podía deshacer el daño que había causado, podría, al menos, brindarle la oportunidad de enfrentarse a su propia humanidad nuevamente. En sus pensamientos, se repetían las preguntas. ¿Cómo reaccionaría Max al verlo después de tanto tiempo? ¿Lo reconocería? ¿Sería capaz de acercarse a él sin temor o resentimiento? Daniel no podía dejar de pensar en aquellos días en los que Max lo miraba con ojos llenos de confianza, con una devoción incondicional que no entendía hasta que lo perdió todo. Recordó la forma en que el perro se emocionaba al ver que él llegaba a casa, el sonido de sus patas corriendo sobre el suelo mientras se acercaba para saludarlo. Ahora, toda esa emoción parecía haber quedado en el pasado, en un tiempo que ya no podía recuperar. A lo largo de la mañana del encuentro, Daniel se sintió más ansioso que nunca. Cada paso que daba hacia el lugar donde se llevaría a cabo la reunión lo acercaba más a una posible confrontación con la verdad. Tal vez Max no lo reconocería, tal vez su lealtad había cambiado con el tiempo.
O quizás, en el fondo, Daniel temía lo peor, que Max ya no lo necesitara, que no fuera más el hombre que había sido el centro de su mundo. Cuando llegó al lugar de la reunión, el espacio estaba preparado. Había una pequeña jaula en el centro, donde Max sería colocado temporalmente antes de que Daniel pudiera acercarse. La separación física entre ellos era evidente, pero lo que no se veía era la batalla interna que Daniel libraba en su interior. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y las manos le sudaban a pesar del frío del ambiente. A medida que el perro se acercaba, algo dentro de Daniel se quebró. Max estaba allí, tan imponente y majestuoso como siempre, pero había algo diferente en su postura. No había saltos de alegría, ni alboroto. Max, con su mirada profunda y su pelaje brillante, se acercó lentamente, como si estuviera evaluando la situación, como si estuviera buscando al hombre que había sido su compañero, su amigo, su protector. Todo se detuvo en ese momento. Los guardias, los compañeros de prisión, las cámaras de seguridad, todo se desvaneció para Daniel. El mundo entero parecía haberse reducido a esa pequeña jaula, a ese ser que había sido su amigo, el que lo había seguido hasta el final, sin preguntar. Y en ese instante, la ansiedad, la tristeza y la esperanza se unieron en su pecho. No sabía si la reunión cambiaría su vida, pero sabía que, en ese momento, estaba más cerca de encontrar la paz que había buscado durante años. ¿Reconocerá Max a Daniel? ¿Cómo reaccionará el perro ante su dueño después de tanto tiempo? La tensión en el aire era palpable, y las respuestas, aunque inciertas, serían las que marcarían el destino de ambos. El encuentro comenzó en silencio, cargado de una tensión palpable. La sala estaba fría, el aire denso con una mezcla de incertidumbre y esperanza. El espacio estaba destinado para algo más que una simple reunión. En cada rincón, las sombras parecían observar, como si el mundo entero aguardara la revelación de lo que estaba por suceder. Daniel, con las manos nerviosas, observaba la puerta a lo lejos, su corazón latía con fuerza, casi como si quisiera saltar de su pecho. Entonces, la puerta se abrió, y Max apareció. El perro, que había sido su compañero leal en los días más oscuros y en los más brillantes, entró en la sala con cautela. Al principio, parecía no reconocer del todo el lugar, su mirada se movía rápidamente de un lado a otro, evaluando el entorno. Pero, en cuanto sus ojos se encontraron con los de Daniel, algo cambió. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Max se quedó allí, mirando a su dueño, y entonces, en un instante que pareció eterno, una chispa de reconocimiento brilló en su mirada. La calma dio paso a una reacción llena de emoción. Sin pensarlo, Max corrió hacia él, sus patas dando golpecitos contra el suelo, y sus ojos, llenos de un amor que no se había desvanecido, se fijaron en los de Daniel. Las emociones comenzaron a desbordarse en el cuerpo del policía. Su rostro, que había estado marcado por el sufrimiento y el arrepentimiento durante tanto tiempo, ahora se desmoronaba por la marea de sentimientos que lo invadían. No podía dejar de mirar a Max, como si quisiera retener esa imagen en su memoria para siempre. Max, en ese momento, parecía no haber cambiado ni un poco. El vínculo entre ellos, ese lazo de confianza inquebrantable que habían construido, nunca se rompió. El perro no dudó ni un segundo en acercarse a él, restregándose contra sus piernas, y en ese acto, Daniel sintió algo que no había experimentado en años: la paz. Las lágrimas comenzaron a caer sin previo aviso. Daniel no podía detenerlas. Sentía como si todo su dolor, su arrepentimiento, su sufrimiento se disolvieran en esos momentos, con cada caricia que le daba a Max. Recordaba aquellos días en los que ambos compartían todo, las risas, las aventuras, las tardes en que Max esperaba pacientemente junto a la puerta mientras él se preparaba para salir a trabajar. Recordaba las veces que había fallado a su amigo, pero también sabía que el amor de Max nunca había disminuido. En sus ojos, no había juicio, solo lealtad y un afecto incondicional que trascendía todo. La sala se llenó de una tensión más profunda,
pero ahora era diferente. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, y solo quedaran él y Max, frente a frente, reconociendo lo que el otro había significado en sus vidas. La conexión entre ellos era algo que no podía ser explicado con palabras. Era el reencuentro de dos almas que, sin importar el tiempo o las circunstancias, seguían siendo una. El perro había regresado para él, y eso era todo lo que importaba. Pero las emociones de Daniel no se limitaban solo a la alegría del encuentro. En medio de ese mar de sentimientos, algo profundo se estaba gestando dentro de él. Un peso que había llevado durante mucho tiempo comenzó a salir a la luz. Sin más preámbulo, con la voz quebrada por la emoción, Daniel comenzó a hablar, rompiendo el silencio que había llenado la sala. Max, comenzó, su voz temblorosa. No solo te extrañaba a ti. Extrañaba todo lo que representabas. Yo cometí un error. Un error que no puedo cambiar. Un error que me ha perseguido todos estos años. Max se acercó aún más, como si quisiera ofrecerle consuelo, como si lo entendiera todo sin necesidad de palabras. Daniel continuó, sus palabras se entrelazaban con el dolor y la confesión. No soy el hombre que solía ser. Cuando perdí todo, cuando caí, pensé que ya no quedaba nada por lo que luchar. Pero ver tus ojos ahora, veo lo que he perdido, lo que nunca debería haber dejado ir. Te fallé, Max. Te fallé. En ese momento, el perro no se separó de él. Max permaneció allí, a su lado, dándole todo lo que podía ofrecer, su presencia, su amor, su lealtad. Era como si el perro estuviera mostrando, sin palabras, lo que Daniel necesitaba entender. En su mente, Daniel comprendió que su lucha no solo había sido externa, contra el sistema que lo había condenado, sino también interna. Su caída no había sido solo un error de juicio, sino un descuido de lo más esencial, el amor y el vínculo genuino que había formado con aquellos que realmente importaban. Max, al ser parte de su vida, había sido su recordatorio de lo que realmente importaba en el mundo. Con cada palabra que salía de su boca, Daniel sentía como su corazón se aliviaba un poco más. El arrepentimiento era profundo, pero también lo era la comprensión de que todavía había tiempo, que todavía había espacio para cambiar. El perro que había sido su compañero más leal le estaba dando una oportunidad para redimirse, no solo frente a él, sino frente a sí mismo. Era un acto de perdón no solicitado, pero completamente recibido, un recordatorio de que las segundas oportunidades pueden venir cuando menos se esperan. Gracias, Max. Por darme algo por lo que luchar de nuevo, murmuró Daniel, mientras acariciaba su pelaje suave y brillante, y el perro, como si entendiera cada palabra, apoyaba su cabeza en su regazo, como si hubiera esperado toda la vida para ese momento. La conexión entre ellos, aunque hecha de dolor y arrepentimiento, también estaba tejida con algo más profundo, la aceptación. Este encuentro, tan simple y tan profundo, no solo representaba el reencuentro entre un hombre y su perro. Era una metáfora de la lucha interna de Daniel, la lucha por encontrarse a sí mismo después de haber caído, y por entender que el perdón, el verdadero perdón, comienza desde el interior. Max no solo lo había perdonado, sino que, sin saberlo, lo había guiado hacia un camino de redención. Y Daniel sabía que, aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían, ese momento, ese encuentro inolvidable, era su primer paso hacia la sanación. El perro lo había encontrado de nuevo, y él, por fin, había comenzado a encontrar lo que había perdido. En el transcurso de la reunión, un aire de paz se había instalado entre el policía y su perro. El gesto de cariño, de reconciliación, de volver a ser uno con el animal que tanto había significado en su vida era evidente en cada mirada y en cada gesto. Pero, lo que sucedió a continuación nadie lo había anticipado, ni siquiera Daniel. Lo que iba a hacer durante esos minutos finales cambiaría para siempre el destino de ambos. Con las manos aún temblorosas, Daniel miró a Max por un instante largo, como si, en ese breve suspiro de tiempo,
estuviera asimilando la magnitud de todo lo que había vivido, de todo lo que había perdido, pero también de lo que ahora, de alguna manera, había recobrado. Sin previo aviso, se levantó con esfuerzo de la silla, y la mirada que le dio a Max estuvo llena de un pesar profundo, como si en ese mismo instante estuviera tomando una de las decisiones más difíciles de su vida. «Max, sé que lo que te voy a pedir es mucho, pero necesito que me escuches», murmuró con la voz quebrada, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El perro, como siempre, lo miraba con esa mirada de total fidelidad, como si lo entendiera todo. Y entonces, Daniel habló lo que nadie esperaba. «Te he fallado tantas veces. No sé si algún día podré perdonarme. Pero tú mereces algo mejor que esto». El silencio llenó la sala en ese instante. Las personas presentes, desde los oficiales hasta los trabajadores judiciales, se miraron entre sí, sin saber qué esperar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué gesto tan trascendental estaba por llevar a cabo Daniel? Daniel, con un suspiro profundo, miró al perro con una mezcla de dolor y amor incondicional. Y en ese momento, el policía sacó un pequeño objeto de su bolsillo, una cadena con una medalla de policía, una que había usado durante todos sus años de servicio. Era algo simbólico, un reconocimiento de su arduo trabajo, de su lealtad a la ley, y en algún lugar profundo de su alma, una pequeña parte de su orgullo personal. Pero lo que hizo con esa medalla fue lo que nadie imaginaba. Tomó la cadena con ambas manos, la sostuvo frente a sí por unos segundos, y luego, con un movimiento lento pero firme, la colgó del cuello de Max, el perro que lo había acompañado a través de los momentos más difíciles de su vida. «Quiero que tú la tengas ahora», dijo con voz temblorosa. «Este es mi último regalo. Mi último acto de perdón y de amor. Tú me has dado más de lo que jamás podré devolverte». El perro, como si comprendiera el significado de ese gesto, se quedó quieto, como si supiera que ese era el cierre de un ciclo, el fin de una etapa y el comienzo de algo nuevo. Los ojos de Daniel brillaban con lágrimas, pero también con una sensación de alivio. Había entregado algo de él mismo, algo que había sido suyo por tanto tiempo. Pero al entregárselo a Max, sentía que de alguna manera estaba dándole a su amigo más fiel una oportunidad para seguir adelante, para ser libre. El impacto de ese acto fue inmediato. Los que estaban presentes en la sala no pudieron evitar quedarse en silencio, algunos incluso con los ojos llenos de emoción. Nadie había esperado algo tan trascendental. El policía, un hombre caído en desgracia, había hecho un sacrificio profundo. No solo estaba entregando un símbolo, sino también una parte de su alma. Había puesto a su perro por encima de sí mismo, sin dudarlo. Y ese gesto, tan simple pero tan lleno de significado, desmanteló la imagen que todos tenían de él. Los días siguientes fueron una mezcla de asombro y reflexión para todos los que conocían la historia. Los medios de comunicación, inicialmente interesados en su condena, comenzaron a enfocarse en la increíble redención que parecía haberse dado entre el hombre y el animal. Había algo más en juego ahora, algo mucho más grande que cualquier error o condena. El gesto de Daniel, su sacrificio por Max, había tocado el corazón de miles de personas, quienes comenzaron a cuestionarse sobre la verdadera naturaleza de la lealtad, el perdón y las segundas oportunidades. Para Daniel, la vida después de ese encuentro ya no fue la misma. Aunque su situación legal no cambió de inmediato, y la condena seguía presente, algo dentro de él se había transformado. La relación con Max, aunque breve, lo había restaurado. En los ojos de su perro, había encontrado la redención que tanto había buscado en su vida, sin importar lo que pasara con su futuro. Max, por su parte, regresó a su nueva vida con un nuevo propósito. Aunque Daniel nunca dejó de ser su dueño en su corazón, él había tomado la decisión de dejarlo ir, sabiendo que el perro merecía ser libre, sin cargas ni resentimientos. Y mientras Max continuaba su camino, el legado de su lealtad vivió en la memoria de todos los que conocieron su historia. La lección de esta historia fue más profunda que cualquier acto heroico o condena,
La verdadera lealtad no es solo la que se recibe, sino la que se da sin esperar nada a cambio. Max le enseñó a Daniel algo invaluable, que el perdón y la redención no se encuentran en las palabras, sino en las acciones y en los sacrificios que hacemos por los demás. Y en ese último momento compartido entre ellos, Daniel entendió finalmente que, a veces, el sacrificio por el amor incondicional de un ser querido puede cambiar el curso de toda una vida. La historia de Daniel y Max nos deja poderosas lecciones sobre el amor incondicional y la redención. Nos recuerda que la lealtad de un animal no tiene fronteras y que, a veces, son los seres más fieles los que nos enseñan lo que significa el verdadero perdón. La relación entre hombre y perro, más allá de lo humano, nos revela que la verdadera fuerza radica en reconocer nuestros errores y, con humildad, hacer lo que sea necesario para redimirnos. Este relato es un testamento de que el perdón no siempre llega de las palabras, sino de los actos más desinteresados. Si esta historia tocó tu corazón, no dudes en compartirla, darle like y suscribirte para más relatos que, sin duda, te dejarán sin palabras.